en ocasión de la 10ª y desafortunadamente última conferencia del ciclo La Música y la Medicina, que fueron organizadas conjuntamente por la Fundación Miguel Alemán y el Colegio Nacional. Nuestra conferencia de esta tarde se titula Piotr Ilich Tchaikovsky, 1840-1893, muerte en San Petersburgo, que estará a cargo del coordinador del programa de salud de esta fundación, distinguido investigador del área médica, miembro del Colegio Nacional, expresidente de la Academia Nacional de Medicina y querido amigo nuestro, el doctor Adolfo Martínez Palomo. En esta ocasión contaremos con los comentarios del doctor Marco Aurelio Botella Estape, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con mención honorífica en el examen profesional del Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Alergia y Ciencias Afines y Fellow del American College of Allergists y de la American Academy of Allergy. Es miembro numerario activo de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina y de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, miembro de la Academia de Ciencias Médicas del Instituto Mexicano de Cultura y de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Ha sido receptor de la Medalla de Oro de la Academia Latinoamericana de Alergología y ha sido coordinador de la investigación clínica en los laboratorios SmithKline en 18 países de América Latina. Es coordinador general de la Fundación GlaxoSmithKline y coordinador de los premios anuales de investigación biomédica de dicha fundación. Es coautor de 6 libros de alergología y dermatología, así como editor de numerosos libros de historia de la medicina, entre ellos la historia del Consejo de Salubridad General de México. Ha intervenido en más de 300 conferencias y mesas redondas en México y en el extranjero, algunas de ellas dedicadas a la historia clínica de personajes famosos como Carlos V, Rembrandt e Isabel la Católica. A continuación, el doctor Adolfo Martínez Palomo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar esta que es la 10ª, la última plática de este ciclo. Les agradezco profundamente el apoyo que he tenido con su asistencia a lo largo de estas pláticas y debo de confesarles que con la lluvia de hoy esperé que íbamos a estar 2 o 3 sentados aquí. Les agradezco mucho que a pesar de el clima inclemente estén aquí con nosotros. El día de hoy es especial porque es Tchaikovsky y creo que todos estamos de acuerdo. Y lo que quisiera es fundamentalmente transmitirles algo que es muy obvio para todos ustedes, que sin conocer su historia no se puede entender la música de Tchaikovsky. Espero que al término de esta plática esto se haya reforzado o los que no lo conozcan estén de acuerdo conmigo en este sentido. Piotr Ilich Tchaikovsky nació en Votkinsk, que vemos aquí. Esta es la casa donde nació, que ahora es un museo, una pequeña población rusa de los Urales, el 7 de mayo de 1840. Su padre, al que vemos aquí, muy serio, ya un poco mayor, Ilya Petrovich, era director de las minas de hierro de la región y por ello disponía de casa confortable, muchos sirvientes e inclusive una guardia privada que sería la envidia de muchos de nuestras autoridades, porque su guardia privada estaba compuesta nada menos que por 100 cosacos. Imagínense, más de una persona que conocemos estaría muy contenta de tener esto. Vemos aquí también a la madre, obviamente muy joven, una madre muy guapa, a la que, como veremos, estuvo muy apegado el pequeño. Pero desde niño Piotr mostró un temperamento hipersensible, escribía poemas y mostraba ya inclinación por la música. Aquí vemos la foto de la familia, una foto de la familia, el padre, la madre, este es nuestro personaje, Piotr, y sus hermanos. Algunos, todavía faltaban más. Creció Tchaikovsky durante los primeros años bajo la supervisión de su institutriz, de su nana, una joven suiza francesa, Fanny Durbach, quien lo describió como un, entre comillas, niño de porcelana. A los 8 años, la familia se trasladó a San Petersburgo y la separación de Fanny de su institutriz
produjo en el niño Piotr continuas manifestaciones de tristeza y llanto, a las que se sumó un severo sarampión que le obligó a guardar reposo durante 6 meses. Se volvió taciturno, irritable, sus estudios avanzaban con dificultad y mostraba cada vez mayor dependencia de su madre. A los 14 años sufrió una de sus mayores penas. Su adorada madre murió a consecuencia del cólera. A los 19 años, lo vemos aquí, muy joven, se graduó de la Escuela de Derecho, estudió leyes, al igual que lo vimos en el caso de Schumann. Los padres querían que estudiaran Derecho, los padres de Schumann y los padres de Tchaikovsky, y empezó a trabajar como burócrata. Imagínense al pobre Tchaikovsky trabajando como burócrata en el Ministerio de Justicia, mostrando cada vez menos interés por su trabajo y cada vez más por la música, hasta que a los 22 años se inició en la clase de composición de Anton Rubinstein en el Conservatorio de San Petersburgo. Mientras tanto, su hipersensibilidad, o más bien su franca neurosis, iba en aumento. 2 ejemplos nada más. Al escuchar la música de Mozart, lloraba, sosollaba. No podía escuchar Mozart sin llorar. Ya tenía 20 y tantos años, no es que fuera un bebé. Y la ansiedad que le experimentaba cuando empezó desde que empezó a dirigir orquestas, le obligaba a sostener la cabeza con la mano izquierda porque sentía que se le iba a caer de los hombros. Profundamente hipocondríaco. Vamos a ver ahora algo interesante, que es la foto de su generación, la foto de la generación de abogados, y vean ustedes algo que lo vamos a ver a lo largo del transcurso de la plática. Si ven ustedes, este es Tchaikovsky, este que está aquí, este es su compañero, ¿y notan algo raro? Lo cual es bastante inusual, no es una crítica, es simplemente el reflejo de algo que se tradujo a lo largo de su vida y que produjo su terrible neurosis. Vamos a verlo un poco mayor. Aquí a los 22 años, vean, no era mal parecido, se hacía el copete de una forma o de otra, pero de hecho hay muchísimos retratos de Tchaikovsky, vamos a ver más adelante algunos de ellos, pero he escogido nada más unos cuantos que espero traducen cómo fue completándose toda la tragedia de su vida y que vamos a analizar justamente al hablar de su fin. A los 25 años, aquí lo vemos a los 23, y después ya cuando se puso barba a los 20 y tantos, 25, 26, ya no se la quitó nunca, fue contratado como profesor del nuevo Conservatorio de Moscú, aun cuando no había producido nada importante. Poco a poco se fue dando a conocer como compositor. Los éxitos de sus obras servían para atenuar las crisis de depresión frecuentes que le llevaban a consumir dosis generosas de alcohol y a fumar. El resto de su vida estuvo lleno de incidentes que denotaban un temperamento neurótico con fases depresivas. Estas características, aunadas al abuso del alcohol y del tabaco, a las jornadas agotadoras de creación musical y a los viajes extenuantes que realizaba como director de orquesta, dieron por resultado, hacia los 50 años de edad, la apariencia física de un individuo de edad mucho más avanzada. De hecho, Tchaikovsky, que era muy sensible, se molestó profundamente cuando un periodista norteamericano sin querer se equivocó y dijo que tenía 60 años cuando tenía 50. Vamos a ver por qué. Pongan atención porque lo que vamos a ver ahora es rápidamente varias fotografías, todas son fotografías de Tchaikovsky en diferentes etapas de su vida. Y van a ver cómo algo ocurrió entre al inicio de los 40 y entrado a los 50 que cambió drásticamente la fisonomía, el aspecto físico de nuestro compositor. Aquí vemos 3, se las he agrupado para no estar pasando demasiadas, a los 29, a los 34 y a los 39, y empieza a tener una cierta mirada melancólica. En el de en medio, a los 34 años, tiene unas buenas ojeras, ha de haber tenido una buena parranda, pero bueno, todavía lo que se puede notar es, en todo caso, que tenía una mirada triste, que se le estaba cayendo el pelo, pero todavía a los 39 años pues se veía, era un hombre sano y
aparentemente, físicamente fuerte, si bien anímicamente era una persona débil. Y aquí lo vemos, el brinco a los 44 años, increíble, envejeció, se le cayó el pelo, encaneció, y verdaderamente casi es imposible pensar que en 4 años, o en 5 años, algo ocurrió con Tchaikovsky que hizo este cambio. Y este cambio todavía va a ser más dramático en el último año de su vida. No hay tiempo para hablar mucho de este asunto, pero no se puede hablar de Tchaikovsky sin mencionar que a los 37 años cometió la barbaridad más grande de su vida, que fue casarse. Se casó con Antonina Ivanovna Milyukova, porque esta señora le mandó una carta diciendo que estaba profundamente enamorado de él y que quería casarse con él. Tchaikovsky estaba constantemente bajo el influjo de su padre, que le decía que se casara, que por favor se casara para disimular, y finalmente Tchaikovsky aceptó, y le fue tan mal, que a los pocos días de casarse salió corriendo, se metió era el invierno en Moscú, se metió en el río Moscú y trató de suicidarse, pero trató de suicidarse pues a medias, porque lo que hizo fue meterse en el río helado esperando que le diera pulmonía, y no pasó nada, simplemente regresó muy mojado, muy dolido, y a partir de entonces prácticamente no volvió a ver a su esposa, no se divorció de ella, pero dejó de hablarle, dejó de estar en contacto con ella. Inclusive ella lo dijo desde los primeros días, tal vez desde el día siguiente que se casaron, que la repugnaba físicamente. Pero para colmo, y esto es verdaderamente una tragedia, no es ni siquiera una tragicomedia, es una tragedia. Resultó que esta buena Antonina, que por cierto estaba bastante guapa, era ninfómana y tenía una historia muy larga, que en los pocos días que estuvieron juntos entretenía a su marido contándole todo lo que había pasado en su vida. Y finalmente terminó en un manicomio donde terminó casi 20 años, murió en 1917 o por ahí, en un manicomio. Pero vean la tragedia de la vida íntima de Tchaikovsky, y después la otra mujer de Tchaikovsky. Esto es más increíble todavía. Siempre que hablo con algún investigador joven que quiere dedicarse a la investigación, le digo, hay que seguir lo que aconsejaba Cajal, el premio Nobel español, el gran Santiago Ramón y Cajal, que en sus recomendaciones escritas para los jóvenes investigadores decía, y lo decía muy en serio, no lo decía de broma, era otra época, pero decía, os aconsejo, si queréis abrazar la carrera de científico, que os caséis con una viuda rica. Digo, no estaría mal que todos los investigadores se casaran con una viuda rica, pero esto fue lo que le pasó a Tchaikovsky. Más o menos en la época de que se casó, a los 37, 38 años, entró en contacto con esta señora, en contacto escrito, y lo resumo muy rápidamente porque es toda una historia, y una historia que puede hacerse una novela de ello, y tan se hace una novela que aquí está la novela. El gran escritor francés Henri Troyat escribió esta novela en el 2003, hace muy poco, que se llama La varona y el músico. Y esta era una mujer viuda que tenía muchísimo dinero, que estaba enamorada platónicamente de Tchaikovsky, y durante 14 años lo sostuvo, lo mantuvo o lo ayudó, como lo quieran decir, y le dio una vida de millonario. Con esto Tchaikovsky le daba una anualidad, pero además le pagaba todos sus viajes, iba a los sitios más increíbles de Europa, de Italia, a los restaurantes de 5, 6 o 7 tenedores, lo mejor que había, y todo se lo pagaba esta buena mujer. Pero esta buena mujer tuvo algo, era realmente una relación patológica, porque nunca se vieron, jamás se vieron. Tenían una interacción muy estrecha, hay todo un libro con las cartas que se escribían casi a diario uno con el otro, y una sola vez se cruzaron en un carruaje, iba en una carroza Tchaikovsky y en sentido contrario esta buena baronesa, y lo más que ocurrió es que Tchaikovsky se levantó el sombrero y la saludó, pero nunca pasó de ahí. Pero el problema fue que a los 51 años de edad de Tchaikovsky, esta señora se quedó sin dinero y le mandó una carta diciendo,
adiós, ya no tengo dinero, y no volvió a saber de ella. Entonces estas dos relaciones femeninas fueron, por decirlo de alguna manera, un poco complicadas. ¿Cómo fueron complicadas las relaciones con sus amigos? Aquí lo vemos con uno de sus muchos amigos, obviamente el de barba es Tchaikovsky, y aquí lo vemos con su última pareja, su adoración y a la persona a la que le dedicó la Sinfonía Patética, su sobrino Bob Davidoff, que era hijo de su hermana Sasha, y parte de su depresión que lo acompañó en los últimos días de su vida, que analizaremos en un momento, fue el que tenía dudas si Davidoff tenía realmente una sincera pasión por él. Como lo que vamos a ver a continuación es tratar de explicarnos qué ocurrió a partir del estreno de la Sinfonía Patética, que fue la última obra de Tchaikovsky, me voy a permitir pedirle a Enrique que nos ponga solamente los 5 últimos minutos del último movimiento de la Patética, y pensemos que son los 5 últimos minutos de la vida activa de un compositor. Escuchen bien, porque lo que vamos a hablar después se refiere y ilustra muy bien lo que vamos a escuchar en estos 5 minutos. Es la Orquesta Sinfónica Rusa, es supuestamente la mejor grabación según los expertos, dirigida por el maestro Pletnev, que es además un gran pianista, y pues escuchemos solamente 5 minutos. Adelante.
Tchaikovsky estrenó esta sinfonía él mismo dirigiendo la orquesta de Leningrado. Una semana después estaba muerto. Retrocedamos un poco en el tiempo, un poco mucho más de 100 años. Estamos en San Petersburgo, es octubre de 1893. Piotr Ilich Tchaikovsky tiene 53 años. Acaba de regresar, aquí está muy maquillado, tiene los ojos un poco abotagados, pero esto fue una foto que se tomó en Londres. Acaba de regresar de un viaje exitoso a Inglaterra, donde recibió el grado de doctor en música de la Universidad de Cambridge, junto con Saint-Saëns, Grieg, Bruch y Arrigo Boito. Los 5 músicos sustituyeron a Verdi y a Brahms en la celebración del 50 aniversario de la Sociedad Musical de esa universidad. En Inglaterra, la apariencia del compositor llama la atención. Está demacrado, a pesar de esto se le hizo este famoso cuadro, pero fuera de los cuadros, en las fotografías está demacrado, nervioso. Tiene voz débil y se fatiga fácilmente durante los ensayos con la orquesta de la Sociedad Filarmónica. No puedo encontrar nada aquí. Se quejaba cuando estaba en Inglaterra. No hay, perdón que sea tan vasto, no hay pissoir. En las cosas que se fijaba, que no tenía los pissoirs de París, que son tan cómodos, sobre todo para los hombres. No hay tiendas que cambien dinero y pasé grandes trabajos para encontrar un sombrero que me quedara bien. De estas cosas se quejaba. A su regreso de Londres, el compositor trabaja febrilmente en San Petersburgo, en la que considera como su mejor obra, la Sexta Sinfonía, a la que titula primero Trágica y después Patética. Antes de venir consulté el diccionario. Patética creo que es un espléndido título que encontró él mismo, no su hermano, como se dice, porque patético, en patética en español, significa capaz de infundir afectos vehementes y con particularidad dolor, tristeza y melancolía. Y eso es lo que refleja lo que hemos escuchado. Antes de seguir adelante, quiero enseñarles que yo tuve la fortuna, por hacerlo un poco personal, de estar cuando fuimos con mi esposa a Europa como estudiantes hace ya muchos años. Tuvimos la oportunidad única de estar en este sitio que es la sala de la Orquesta Filarmónica de Leningrado, donde se estrenó la Patética, y justamente lo que nos tocó fue un concierto en donde se tocaba, aquí dice Tchaikovsky, y por ahí aquí dice Patética, aquí más o menos Patética, la Patética. Entonces escuchamos en lo que solamente unas décadas antes había en el sitio y con la orquesta que siguió la tradición de la orquesta que dirigió Tchaikovsky, pudimos escuchar la Patética en su propia salsa. Los ensayos de esta sinfonía transcurren con más pena que gloria. Los músicos se muestran indiferentes ante la obra, que es recibida con relativa frialdad por el público. Pero 3 semanas más tarde, la segunda representación de esta Sexta Sinfonía tiene una triunfal pero tardía acogida. Entre una y otra ocurrió algo inesperado. Tchaikovsky murió. La causa de su muerte, a más de 100 años de haber ocurrido, no ha sido plenamente esclarecida. De hecho, en los últimos años ha sido, como veremos, motivo de intenso debate. Esta es la última fotografía de Tchaikovsky. Algo pasó con él. Esto no es posible, este hombre, a los 53 años, que esté absolutamente acabado físicamente y, por consiguiente, anímicamente. Está fumando un cigarro, pero está tan mal que el famoso caricaturista David Levine del New York Review of Books, que para mí es el mejor caricaturista de muchas cosas, pero entre otros de compositores, cuando quiso hacer una caricatura de Tchaikovsky para un artículo sobre él, no hizo una caricatura, sino más bien interpretó esta fotografía. Aquí vemos algo que no es caricatura, porque lo que está reflejando es la profunda depresión de este hombre que parece un octogenario, que tenía 53 años. A los pocos días de esta foto, este hombre murió. ¿Cuál será la causa? Vamos a ver, analicemos lo ocurrido. El miércoles 1 de noviembre de 1893, Tchaikovsky asiste a una representación en el Teatro Alexandrivsky. Al terminar la función, se dirige en compañía de 2 sobrinos y varios amigos al restaurante Leitner, en donde cena macarrones y bebe, como es su costumbre, agua mineral y vino blanco. En cierto momento de la cena, según una versión, el compositor solicita un vaso de agua,
se le advierte que el agua que le han servido no está hervida. A pesar de ello, o según algunos, precisamente por ello, se apresura a ingerir completa el contenido del vaso. Una semana después muere, después de atroces ataques de diarrea, cólicos y vómitos. Rusia y con ella toda Europa se enteran consternadas de la desaparición del gran compositor ruso, víctima según la historia oficial del cólera, que había afectado en proporciones epidémicas a la ciudad de San Petersburgo. La versión de su hermano y biógrafo Modesto Chaikovsky es ligeramente diferente. Piotr Ilich bebió el vaso de agua contaminada el día siguiente, el jueves, en la comida hacia la 1 de la tarde. Inmediatamente sintió náusea, pero no permitió que se llamara a su médico. A las 5 de la tarde de ese jueves, el malestar había empeorado a tal grado que Chaikovsky accedió a que lo visitara el médico. Se iniciaron accesos de vómito y diarrea. A las 8 de la noche, el médico, alarmado por la debilidad del paciente, llamó a su vez a otro médico, que era el médico del emperador, del doctor Lev Bertenson, reputado médico de la corte, quien cerca de las 10 de la noche diagnosticó supuestamente cólera. Los dos médicos que vieron a Chaikovsky tenían algo en común: nunca en su vida habían visto un caso de cólera, lo cual ya empieza a ser sospechoso todo lo que ocurrió en esos días. El compositor seguía debilitándose al intensificarse el vómito y la diarrea. En medio de intensos dolores en el pecho gritó en varias ocasiones: «¡Me estoy muriendo!». Hacia la medianoche arreciaron los espasmos y presa de sollozos, Chaikovsky dijo: «Es cólera, ¿verdad?». Siguieron las manifestaciones gastrointestinales, a las que se añadieron sed intensa que no podía saciar bebiendo agua. Tuvo contracturas musculares y manchas violáceas en el rostro. El viernes, una mejoría transitoria, eso pensaba todos que se había vencido la infección. Sin embargo, ese mismo día empezaron a presentarse signos de insuficiencia renal. El sábado reapareció la diarrea y ya entonces el público sabía de la gravedad de la enfermedad de Chaikovsky. Muchas personas se agolpaban a la entrada del edificio y en las escaleras de los 5 pisos, que estaban llenas de público, esperaban subir para llegar al apartamento de su hermano. En vista de ello, los médicos empezaron, como se hace ahora con las gentes famosas, a emitir un boletín periódico para informar al público. El domingo por fin se decidió tratar al paciente con lo que era habitual, un baño. Hacia las 2 de la tarde, Chaikovsky, casi inconsciente, fue depositado en una tina de agua caliente. Hacia las 10 de la noche, un segundo boletín anunciaba el inicio de la insuficiencia del edema pulmonar. El tercer comunicado médico, 3 horas más tarde, informaba del deterioro irreversible del paciente. Se llamó a un agente de la policía y a un inspector sanitario, tal como debía de hacerse en todo caso de fallecimiento por cólera. Rodeado de familiares, de amigos, de sirvientes, el compositor murió a las 3 de la mañana del lunes 6 de noviembre de 1893. Si en realidad se trató de un caso de cólera, es muy raro que los hermanos Bertenson, es lo que podían haber hecho los médicos para lograr que el enfermo recuperara su salud. A fines del siglo XIX, el tratamiento de la infección se hacía, imagínense, para tratar el cólera, que su manifestación fundamental es la diarrea, lo que le daban era purgantes, masajes, baños calientes y la administración de estimulantes para fortalecer signos vitales. Se pensaba en ese tiempo que aumentar la temperatura del cuerpo de los enfermos coléricos era parte esencial del tratamiento. La aparición de sudoración en el enfermo durante el baño era considerada como signo seguro de que los líquidos del cuerpo habían vuelto a fluir normalmente y con ello empezaría la recuperación. Durante varios años, aquí vemos la máscara mortuoria, que es muy impresionante, se acusó al doctor Bertenson en los periódicos locales de no haber tratado a su paciente desde el primer día con los baños calientes. Pero Chaikovsky tenía muy presente esta infección y su madre había muerto de cólera justamente cuando la habían introducido en la tina. En el momento que la pusieron en la tina, su madre, cuando él tenía 14 años, su madre murió. El recuerdo, pues, de su madre desfallecida en una tina caliente fue tal vez lo que hizo que la familia y los médicos retrasaran 3 días el baño supuestamente terapéutico. La otra posibilidad era que los médicos supieran que la muerte no había sido causada por el cólera. En todo caso, el entierro fue fastuoso. Aquí tenemos algunos de los preparativos en invierno, obviamente todos están con sus enormes abrigos. Por decisión del zar, aquí vemos al zar Alejandro III, dije emperador, es el zar,
Por vez primera, la catedral de Kazán fue abierta para la ceremonia fúnebre de una persona que no fuera miembro de la nobleza. No cupieron los decenas de miles de personas que quisieron entrar en la catedral. A pesar de su gran tamaño, la iglesia solo pudo dar cabida a la 10ª parte de los 60,000 admiradores que solicitaron boleto para rendir tributo al ruso más famoso de la época, junto con Tolstoy. La sociedad rusa estaba azorada. Por un lado, Tchaikovsky gozaba aparentemente de buena salud, por lo que nadie esperaba su desaparición relativamente prematura. A los achaques propios de un cincuentón, con trastornos digestivos que corregía con frecuentes dosis de aceite de ricino, se añadía su carácter melancólico, entre comillas, que algunos biógrafos han interpretado, sin analizar su historia personal, como un caso de enfermedad maníaco-depresiva. Pues si así fue, no hubo indicios de que nuestro personaje estuviera en fase maníaca en algún momento, ni tampoco en fase francamente depresiva en los días que precedieron a su muerte. El segundo motivo de asombro para la sociedad rusa de la época fue la causa oficial del fallecimiento. El cólera, era bien sabido, afectaba sobre todo a las clases sociales más desfavorecidas que vivían en condiciones higiénicas inadecuadas. Era absolutamente impensable que uno de los miembros más destacados de la sociedad rusa muriera como un pobre desvalido a consecuencia de lo que se consideraba como una vulgar diarrea. Hacía tan solo 9 años que el investigador alemán Koch había descubierto el vibrión del cólera. Aquí vemos en una fotografía de microscopía electrónica el bacilo que produce el cólera. Por cierto, si alguien quiere saber, para enfermarse de cólera tiene uno que ingerir 100 millones de estos bichitos. Ahora, esos 100 millones pueden estar en un volumen muy pequeño, pueden estar en un volumen muy grande, pero alguien se ha divertido haciendo el cálculo con experimentos y son 100 millones los que se requieren. En el verano de 1892, año anterior a la muerte del compositor, el cólera efectivamente había asolado Rusia al producir casi 250,000 de muertos por el año anterior. ¿Cuál fue la causa de muerte de Tchaikovsky? ¿Infección intestinal por cólera o suicidio por envenenamiento? Analicemos primero la hipótesis del cólera aceptada durante años. Es la versión oficial de la familia, de los médicos tratantes y la aceptada oficialmente por Rusia, al menos por la Rusia de Stalin. Por un lado, el padecimiento que llevó a la tumba al músico tuvo una duración de poco más de 3 días. Este corto periodo es compatible con un caso de cólera, que en sus manifestaciones más severas es una infección rápidamente fatal. En esa época, las epidemias de cólera tenían una mortalidad elevadísima, hasta de 70%. Los pacientes podían fallecer en menos de 24 horas al no sustituirse rápidamente el agua y las sales eliminadas. La pérdida de líquidos en un acceso de cólera puede llegar a ser de 1 litro por hora y el total puede ser de 15 a 80 litros. Un agente supuestamente puede llegar a perder, si es que lo empiezan a rehidratar, más que todo su peso corporal en los líquidos que pierde por el vómito y la diarrea. Por otro lado, la diarrea, el vómito, la sed y las contracturas musculares consignadas en los informes médicos y biografías de la época, sí, hay que aceptarlo, son manifestaciones típicas del cólera. Pero es evidente, sin embargo, que otros síntomas y signos de la enfermedad de este músico no se explican si la muerte fue producida por cólera. Una de las molestias más notorias durante estos 3 días fatídicos fueron intensísimos dolores abdominales y de pecho, y el cólera tradicionalmente, y lamentablemente lo hemos experimentado en México hace no mucho, es descrito por los expertos como un padecimiento indoloro. Resulta poco creíble que un individuo hipersensible e hipocondriaco como era Tchaikovsky, que recordaba con frecuencia la muerte de su madre por cólera, tuviera la desaprensión de beber agua sin hervir en plena epidemia de cólera, y menos aceptable es que le sirvieron esta agua en un restaurante de 4 tenedores o en el apartamento de su propio hermano. Simplemente no tiene sentido. Y nadie de los que lo rodeaban en esos días se enfermó de cólera. La insistencia aquí vemos la casa de Klin en las afueras de Moscú, de Tchaikovsky. La insistencia de su hermano Modesto por convencer a los lectores que el cólera era la enfermedad que menos preocupaba a su hermano, no ha hecho más que reactivar las sospechas. ¿Por qué tanto interés del hermano y de los médicos en convencer
a la sociedad rusa que su compositor favorito había sido presa de una vulgar infección. Si el agua para beber estaba contaminada, ¿por qué ni el resto de los parroquianos del restaurante, ni tampoco los otros habitantes del edificio en donde vivió el compositor sus últimos días, presentaron cólera? Si los dos doctores que lo vieron no habían tratado en ocasiones, no habían visto casos graves de cólera, ¿por qué no pidieron ayuda de los médicos de hospitales públicos mejor familiarizados con este padecimiento? Finalmente, ¿por qué retrasaron los médicos hasta el último momento el baño caliente si se aceptaba a fines del siglo pasado que este era el procedimiento curativo más eficaz? Estas y otras dudas encontrarán tal vez respuesta, ya que un buen número de documentos sobre el tema siguen celosamente guardados por el gobierno ruso. El compositor, aquí vemos, antes veíamos la casa de Tchaikovsky en invierno, ahora la vemos en verano, muy bonita. No fue donde murió, insisto, murió en el apartamento de su hermano Modesto, que vemos aquí. El compositor Rimsky-Korsakov asistió a los funerales de Tchaikovsky y le llamó la atención y lo escribió, que el cadáver fuera velado en el apartamento del hermano, expuesto sin ataúd al público, al grado que un violonchelista borrachito, que lloraba al muerto, se acercó y se pasó buen rato besándole la cara y la cabeza. Rimsky-Korsakov se preguntaba en sus memorias cómo era posible que si la muerte había sido producida por el cólera, no se hubieran tomado medidas más enérgicas para evitar la contaminación al público, porque esto normalmente cuando alguien moría de cólera lo tenían que poner en un ataúd de estaño y sellarlo herméticamente y enterrarlo. Al revisar las evidencias a favor de la hipótesis del cólera, el único médico que ha estudiado a fondo este tema, el austríaco Anton Neumayer, concluyó en 1997 que Tchaikovsky escogió morir por intoxicación con arsénico. Para él, la gran semejanza de los síntomas entre las dos posibles causas de muerte fue justamente la razón que escogiera el arsénico y poder con ello aparentar ante la sociedad que la muerte hubiera sido producida por cólera. De hecho, es muy difícil, leyendo los libros y viendo los síntomas, el distinguir claramente entre lo que es cólera y lo que es una intoxicación aguda por arsénico. El rumor del suicidio empezó a circular en San Petersburgo al día siguiente del fallecimiento, no lo estamos inventando ahora. Al día siguiente la Gaceta de San Petersburgo se preguntaba, ¿cómo es posible que Tchaikovsky haya contraído el cólera si vivía en las mejores condiciones de higiene y además acababa de llegar a San Petersburgo hacía solamente pocos días? Los tres personajes que estuvieron más cerca de Tchaikovsky en sus últimos días dieron versiones contradictorias del curso del padecimiento que llevó a la muerte al músico. Su hermano Modesto, que ya lo vimos, y el doctor, este era el médico del zar, Lev Bertenson, cada quien tenía su propia historia y entraron en contradicciones. Según una historiadora rusa que ha hecho fortuna con este libro, literalmente dijo, es una rusa emigrada, judía emigrada, que lleva ya varios años en Estados Unidos y que se hizo famosa con este libro. Dice Orlova, obviamente los médicos eran personas respetables y honestas, pero incompetentes a la hora de adentrarse en situaciones oscuras como mentir. Más aún, según ella, perdieron la cabeza bajo la tensión de la catástrofe. Estaban tan confundidos que no podían coincidir en una historia unificada de sus testimonios. La historia del suicidio proviene de este libro, del libro de Orlova, quien trabajó varios años en los archivos del Museo Tchaikovsky, justamente en Klin, donde vimos su residencia. Víctima de una campaña antisemítica en los medios culturales rusos, en los años 50 emigró a Estados Unidos y renunció a su puesto en el Instituto de Investigación de Teatro y Música, no sin antes haber completado biografías detalladas de Glinka y de Mussorgsky. O sea, no era cualquier persona, era una biógrafa profesional que tenía un empleo en Rusia como biógrafa de músicos. Según ella, hacia 1920, uno de los médicos que atendió a Tchaikovsky, Vasily Bertenson, informó a su amigo, un musicólogo Orlov, que la causa de la muerte había sido el suicidio. Orlova se enteró con mayor detalle del supuesto suicidio en 1966 por boca de un señor Voitov, antiguo curador del Departamento de Numismática del Museo Ruso de Leningrado y apasionado de la historia
de la Escuela de Jurisprudencia de esa ciudad. Y la historia es la siguiente. Según su versión, el conde Stenbock-Fermor, preocupado por la atención que el compositor daba a su joven sobrino, escribió indignado una carta al zar Alejandro III, enviada a través de un tal Jacobi, procurador general del Senado. La divulgación de esa carta hubiera provocado la desgracia permanente del músico y la de la Escuela de Jurisprudencia donde había estudiado. El honor de la escuela, según Orlova, era sagrado para todos sus graduados. Una corte de honor secreta, compuesta por 8 hombres, convocada por Jacobi, egresados todos de la Escuela de Jurisprudencia, se llevó a cabo pocos días antes de la muerte. Después de más de 5 horas de deliberaciones acaloradas, Tchaikovsky salió supuestamente de la habitación pálido y alterado. La decisión de sus compañeros de escuela fue que la carta no llegaría a su destino a condición que Tchaikovsky se suicidara. La muerte ocurrió 3 días después. Según Orlova, el vaso de agua sin hervir que Tchaikovsky bebió en el departamento de su hermano Modesto, poco antes de morir, en realidad contenía arsénico, y por ello empezó rápidamente a presentar síntomas, entre ellos dolores de pecho y estómago. De varios análisis podemos derivar que más que permisiva, la sociedad rusa era hipócrita, pues en todo caso en el siglo XIX no hubo ningún proceso penal por homosexualidad, siempre y cuando fueran personajes que gozaran de alguna influencia. Para Poznansky, que es el otro ruso que tiene la hipótesis contraria y que dice que sí fue cólera, el argumento en contra de la hipótesis del suicidio radica en la sólida posición del compositor en los medios de mayor influencia social y política de su país, medios en los que la homosexualidad era practicada más o menos abiertamente por personajes como el gran duque Sergei Alexandrovich, hijo de Alejandro II y hermano del emperador y amigo de Tchaikovsky. En vista de que el compositor mantenía sus preferencias sexuales con discreción y recato, lo cual no es muy claro, aún en el caso del estallamiento de un escándalo relacionado con él, la medida hubiera sido pedirle ausentarse de la ciudad o del país, pero nunca llegar al extremo de forzarlo al suicidio. Sin duda gozaba del favor y por ello de la protección del zar Alejandro III. Por esto su situación, según Poznansky, fue muy diferente de lo que ocurriría años después en Inglaterra con Oscar Wilde. Esta es la otra hipótesis. Es difícil, aquí vemos a su hermano, y aquí vemos la tumba en el cementerio de San Petersburgo. Es difícil, para concluir, aceptar que la sociedad rusa haya obligado a Tchaikovsky a la muerte por su homosexualidad, pero más difícil es estar de acuerdo con la posibilidad de muerte por cólera. Lo único seguro es que hasta hoy no hay pruebas del suicidio, como no las hay del cólera. Pero si ustedes me presionaran un poco y me dijeran, bueno, ¿y usted como doctor qué es lo que opina? Yo opino que no fue cólera, pero no hay datos seguros, hay indicios bastante sólidos de que fue envenenamiento. Si esto fue suicidio o fue provocado por alguien, fue un asesinato, no lo sabemos. Esperemos que esto se aclare. Entre otras cosas, los detalles escritos por los médicos todavía están fragmentarios, todavía están guardados bajo llave y en los próximos años posiblemente lo sabremos. De cualquier manera, es absolutamente trágico. Haya sido una cosa o haya sido la otra, es profundamente lamentable y uno se pregunta después de escuchar, y por eso les puse este fragmento final de la Patética, los últimos acordes que escribió Tchaikovsky, ¿no preveía algo? No, como dicen algunos de los expertos, escribió en la Patética su propio Requiem. ¿Fue coincidencia de que escribiera esta profundamente melancólica, trágica y triste sinfonía, al menos en su primer y cuarto movimientos, justamente unos días antes de morir? Pues es difícil saberlo. En tanto salen a la luz pública documentos que aclaren definitivamente las causas de la muerte de Tchaikovsky, nos quedamos con las palabras de Tolstói sobre este suceso.
Y cito literalmente a Tolstoy: lamento la muerte, más que la del músico, la del hombre, sobre el cual había algo misterioso. Qué muerte tan rápida y aparentemente tan sencilla. Qué natural, pero también qué extraña. Muchas gracias. Yo quiero, como es la última, y antes de cederle la palabra a nuestro comentarista, agradecer el apoyo que he tenido durante estas 10 pláticas de mis 10 amigos, que son todos los compositores que ven ustedes ahí: Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Rossini, Schubert, Bellini, Chopin, Schumann y finalmente Tchaikovsky. Quiero agradecer también a Alejandro Carrillo, al doctor Alejandro Carrillo Castro, su apoyo, a Luz Helena Cabrera, sin la cual nada hubiera salido bien, sus capacidades como poetisa, como traductora, como administradora, como amiga. Agradecer a todo el personal de la Fundación, y son cuando menos 12 personas que cada vez intervenían para que esto saliera bien, desde acomodar las sillas y que el audio estuviera bien. Alejandro, a Rocío, a Enrique, a todos los demás, y por supuesto a María Elena y a Gerardo en el Colegio Nacional, sin los cuales no hubiéramos podido hacer este ciclo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Martínez Palmo. A continuación, los comentarios del doctor Marco Aurelio Botey. Pasar la siguiente, ¿dónde? ¿Aquí? Sí. Gracias. Con esta presentación cerramos este apasionante ciclo de la música y la medicina, tan brillantemente ejecutado bajo la batuta del doctor Adolfo Martínez Palomo, distinguido miembro del Colegio Nacional. Agradezco al Colegio Nacional y a su presidente en turno, el escritor Enrique Krause, así como a la Fundación Miguel Alemán, presidida por el doctor Alejandro Carrillo Castro, el haberme incluido en el programa. Sin embargo, después de 19 presentaciones previas, en que se ha dicho virtualmente todo, ¿qué me queda por decir? Como el ciclo es acerca de la música y la medicina, y yo soy médico, hablaré de lo poco que sé, es decir, de aspectos médicos, ya que todos estos titanes de la música fueron, a fin de cuenta, hombres que caen bajo la égida de la medicina, como cualquier otro, por sus dolencias tanto físicas como mentales, mismas que se han descrito con minuciosidad en este ciclo. Etimologías. El doctor Antonio Oriol Anguera, mi maestro, discípulo directo de don José Ortega y Gasset, me decía que cuando tuviese que hablar de improviso o ante un público selecto, como es el caso, me refiriese o bien a las etimologías o a la antigüedad clásica, que eso nunca falla. Pues bien, la voz música, del latín música, proviene de la voz musa. La Real Academia la define como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite al escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea en forma alegre o triste. Los derivados de esta voz son muchos, por ejemplo, musical, músico, musicalidad, etc. Lógicamente, música deriva de las musas, las 9 deidades griegas, hijas de Zeus, que habitaban el Parnaso, presidido por Apolo, y que eran las protectoras de las ciencias y de las artes, especialmente la poesía y la música, cuyas musas particulares eran Erato, de la lírica coral, y Euterpe, de la flauta. Según el diccionario etimológico de Corominas, la palabra música aparece por primera vez escrita en la lengua castellana, si bien obviamente ya se hablaba oralmente mucho antes de ella, en el libro de Apolonio del año 1250, una de cuyas páginas ven aquí. Este libro de Apolonio forma parte de aquel ciclo maravilloso de la literatura que es el Mester de Clerecía, cuyo
prototipo es el libro del buen amor del arcipreste de Ita. Ya en etimologías, por otro lado, Tchaikovsky deriva del ruso chaika, que significa gaviota. Ahora bien, en castellano es Tchaikovsky con T o Tchaikovsky sin T, ya que en castellano debe evitarse, por definición, el trígrafo TCH, para ajustarse a los caracteres cirílicos que en castellano equivalen simplemente a la CH, como por ejemplo decimos charada, no charada, decimos chiste, no chiste, y en inglés esta regla es igual, no se dice church, sino church, chance. Calendario. Algunas biografías inglesas o españolas de Tchaikovsky señalan que nació el 25 de abril de 1840 y falleció el 25 de octubre de 1893. Pues bien, oficialmente no es así, ya que en 1840 en Rusia aún prevalecía el calendario gregoriano, por lo que el 25 de abril y el 25 de octubre corresponden al 7 de mayo y al 6 de noviembre, respectivamente, en el calendario gregoriano prevalente. Pasión por los diagnósticos retrospectivos. Los médicos tenemos gran inclinación hacia los diagnósticos retrospectivos de personajes famosos. Entre más famosos, mejor. Reyes, políticos, guerreros, poetas, literatos y desde luego, como en este ciclo, músicos. Los médicos, por deformación profesional, a veces nos fijamos más en el aspecto clínico que en el valor estético. Basta para ello el ejemplo en nuestro medio de los libros Las enfermedades infecciosas y la música, del doctor Manuel Gomis, Una visita médica al Museo del Prado, de Antonio Castillo, que hace la historia clínica de cada uno de los personajes de los cuadros, o En la cabecera de los protagonistas de la historia, de Néstor Luján, que narra los últimos momentos de grandes personajes. El non plus ultra de las especulaciones médicas retrospectivas es Mozart, a quien se le endosan no menos de 300 diagnósticos, algunos tan risibles como el del doctor Jean Hirschman, publicado sin embargo en los Archivos of Internal Medicine, quien basándose en una carta de Mozart, escrita 44 días antes de su muerte, que dice Mozart, ¡qué huelo! ¡Chuletas de puerco! ¡Qué sabrosas! Con esta afirmación afirma que Mozart falleció de triquinosis. Hacer un diagnóstico preciso no es fácil ni aún en la actualidad, ya que a veces, aún ante el paciente en persona enfrente y teniendo en mano una luz de datos de apoyo, radiografías, resonancias, análisis, endoscopías y aún biopsias, no se llega a un diagnóstico. Imaginémonos, pues, lo que sucederá cuando nos apoyamos en testimonios poco confiables de terceros, autopsias, si es que las hay, de resultados muy dudosos y de médicos en ocasiones poco fiables o incluso criminales, como el oftalmólogo John Taylor, que nos relató el doctor Martínez Palomo, dejó virtualmente ciego a Johann Sebastian Bach y George Frederick Händel. Peor aún, si los diagnósticos, como acabamos de ver, pueden ser deliberadamente amañados, como posiblemente es el caso de Tchaikovsky, en el que, como vimos, se pretendió ocultar un posible suicidio con el diagnóstico más decente o más aceptable de cólera, y en otros casos, ocultar padecimientos considerados infamantes como la sífilis de Franz Schubert y de Fredrik Smetana. Los médicos solemos hacer nuestros diagnósticos con el paciente enfrente, lo vemos, lo que nosotros llamamos inspección o hábito exterior, y hablando con él, diálogo médico o interrogatorio, y después explorándolo. En los casos retrospectivos no los podemos explorar. La inspección, en algunos casos, se hace, como con esas fotos maravillosas que nos presentó el doctor Martínez Palomo, o con cuadros, si es época previa a la fotografía, de retratos por pintores famosos. Pero nos falta lo principal. Según el enorme médico español Gregorio Marañón, dice, si tuviera que elegir entre hablar con el paciente y todo lo demás, preferiría sin duda el diálogo médico-paciente. Y todo lo demás es precisamente lo que nos es imposible hacer. Explorarlo, ocultarlo, percutirlo, tomarle el pulso, etc. Los músicos y las enfermedades físicas. En la música, la inmortalidad se da en cuerpos humanos mortales, frágiles y susceptibles, como todos nosotros, a enfermedades, decaimiento, desesperación y muerte. Entre los músicos, una causa principal de muerte son las enfermedades infecciosas, ya que el tratamiento con antibióticos no existía en la época de Tchaikovsky.
La vacunación era incipiente y el primer antimicrobiano farmacológico sintético, el Salvarsan, fue desarrollado hasta 1910 por Paul Ehrlich. Después siguió la primera sulfa, el Prontosil, y fue hasta la Segunda Guerra Mundial que contamos con la penicilina descubierta por Sir Alexander Fleming. La lista de músicos que sufrieron infecciones es enorme. No repetiré los 10 que ya hemos visto en este ciclo, pero otros, y los tenemos aquí, señalo los diagnósticos, siempre tentativos, de Monteverdi, paludismo, Pergolesi, Stravinsky y von Weber, tuberculosis, Bizet, absceso, Smetana, Schubert y Donizetti, sífilis, Johann Strauss, padre, escarlatina, Johann Strauss, hijo, neumonía, Scrivian, pleuresía, Respighi y Mahler, endocarditis estreptocóxica, entre otros muchos. Hay incluso muertes pintorescas, como la de Jean-Baptiste Lully, que se murió por una infección complicada al clavarse su batuta en el pie, o la de Alan Berg, maniático de la higiene, que murió por una picadura de insecto. Lógicamente, otros músicos famosos fallecen por otras causas no infecciosas. Mendelssohn, hemorragia cerebral; Liszt, insuficiencia cardíaca; Wagner, cardiopatía isquémica; Borodín, ruptura de aneurisma; Brahms, cáncer de hígado; Mussorgsky, cirrosis; Grieg, cor pulmonale; Debussy, cáncer de recto; Elgar, tumor cerebral; Rachmaninoff, melanoma maligno; Bartók, leucemia; Britten, valvulopatía, y aquí hay un caso que es Sostakovich, que murió de esclerosis lateral amiotrófica. Aquí la esclerosis lateral amiotrófica, desde el punto de vista de la eponimia, se llama la enfermedad de Lou Gehrig, que era un beisbolista de los Yankees de Nueva York, cuando fue Sostakovich el que tuvo la enfermedad, y yo creo que merecía más el síndrome. Los músicos y la enfermedad mental. Es reiterativo, en el caso de los músicos, el tema de los trastornos mentales. El caso de Tchaikovsky es prototípico: soledad, introspección, obsesiones, histeria, inestabilidad emocional, dependencia acusada en 3 mujeres de su vida: la institutriz Fanny Dubak, su madre Alejandra Andreyevna y su mecenas Nadezhda von Meck, a quien nunca conoció personalmente, pero con la que mantuvo una relación de 13 años a través de más de 1000 epístolas, y eso que no era la época del internet, era todo por escrito, y a la que calificó como mi providencia divina, además de ser parientes políticos, ya que una sobrina de Tchaikovsky, Ana Davidova, se casó con Nicolás, hijo de Nadezhda. Aquí vemos una de las cartas que le dirigió Tchaikovsky a la señora von Meck, que se conserva en el Museo de Kiel, que es la foto de la casa que pasó el doctor Martínez Palomo. De todos los trastornos mentales de los músicos y creadores en general, es el actualmente llamado trastorno bipolar, antes trastorno maníaco depresivo, el más prevalente y el que lógicamente tiene 2 fases. Fase depresiva se acompaña de apatía, tristeza, inhibición psicomotriz, ansiedad, hiperinsomnia, ideas suicidas e intentos o incluso realizaciones de suicidio, pesimismo profundo, fobia social y pérdida de vitalidad, concentración, memoria y de las ganas de trabajar. Sin embargo, en la fase maníaca, por un periodo definido de tiempo, existe euforia, expansividad exagerada, autoestima, sensación de grandeza que puede ser delirante, insomnio y estado de ánimo elevado. En su libro, mencionado por el doctor Campillo, Touch with Fire, de la doctora Jameson, ella estudió la vida de 83 poetas con síntomas maníaco-depresivos, entre ellos Byron, Blake, Coleridge, Baudelaire, Pound, Shelley y Whitman, y encontró que 30 de los 83 habían ingresado a hospitales psiquiátricos. 21 de los 83 se habían suicidado y 12 más lo intentaron sin lograrlo. Otros estudios señalan que de 105 creadores, 41 escritores como Balzac, Conrad, Dickens, Faulkner, Hemingway, Twain, Solá y Tolstoy, entre otros, 23 compositores, entre ellos Berlioz, Händel, Mahler y Rachmaninoff, y 41 pintores, entre ellos Miguel Ángel, Gauguin y Pollock, por mencionar algunos, 30 de los 105 fueron ingresados en instituciones psiquiátricas y 21 se suicidaron. Señalaremos aquí, en relación con nuestro Tchaikovsky, tal como nos ha señalado el doctor Martínez Palomo, que su perfil era claro: hipersensibilidad. Él elegantemente dijo que era un niño de porcelana,
Aquí hubiéramos dicho que era un jarrito de Tlaquepaque, pero bueno. Taciturnidad, irritabilidad, fobia social, franca neurosis y un aspecto que se ha estudiado que es la una adicción al alcohol y al tabaco, que le llevó a una gastritis crónica y una esofagitis de reflujo crónica que desde luego no lo ayudaba en su estado mental. Tenía además fatiga, melancolía y sensación de fracaso, y a esto debemos añadir la terrible repercusión de su horrendo matrimonio con Antonina Ivanova Miliukova, cuya foto vimos aquí, que estuvo a punto de volverlo loco, tal como explicó el doctor Martínez Palomo, que incluso intentó suicidándose, arrojándose al río Moscú. Sin embargo, Tchaikovsky desahogó en la música su alma atormentada, en agonía psicológica y marcada por las vicisitudes con la fuerza inexorable de un destino. Si queremos saber lo que es la melancolía trasladada a la música, solo tenemos que escuchar el final de la Sexta Patética o el principio de la Quinta Sinfonía en Mi menor, con esa entrada archimelancólica del corno. La enfermedad bipolar entre los creadores es 30 veces más frecuente que la población en general y los suicidios 5 veces más. Sin embargo, para reivindicar este síndrome, hay que señalar que si bien la actividad creadora se menoscaba notablemente en la fase depresiva, se estimula espectacularmente en la fase de manía, tal como lo vimos en Schumann, quien en su depresión de 1814 virtualmente no compuso nada, pero en el episodio de manía de 1840 compuso 130 canciones y un año después una sinfonía en 4 días. Schubert, en el año 1815 a 1816, compuso 144 Lieder. Goya, entre los 60 y los 70 años, pintó 700 cuadros. Bien lo señala Sócrates, abro la cita de Sócrates, la alineación debe ser considerada como un regalo del cielo. En el caso de Tchaikovsky, se afirma que la tensión emocional ligada con su catastrófico matrimonio pudo estimular su creatividad, ya que entre los 6 meses que pasaron antes de su ruptura matrimonial, compuso su 4ª sinfonía y la ópera Eugene Onegin, y en el sanatorio en el que convaleció de ese trauma, compuso nada menos que su famoso concierto para violín y orquesta, Cumbre del Romanticismo. Un ejemplo de depresión: en una carta Tchaikovsky le dice a von Meck: he perdido la inspiración, y en la fase maníaca compuso su 5ª sinfonía en 3 semanas. Muerte de Tchaikovsky. 3 opiniones divididas como en los toros. Una, pro cólera, la versión oficial, compartida por su hermano Modesto, sus médicos Bertenson, Mamonov y Sander, y en 1991 por Alexander Pornonsky, entre muchos otros que ya hemos visto todo aquí. La otra es pro arsénico, Alejandra Orlova, en 1981, y Anton Neumayer en 1997, y otros investigadores como Kendall, Brown, etc. Y la versión sabia del doctor Adolfo Martínez Palomo, no se sabe a ciencia cierta. No repetiremos aquí lo que bien explicó el doctor Martínez Palomo acerca de las diferencias entre el cólera y el arsénico. Como médico llama sin embargo la atención el hecho de que el cólera es indoloro y Tchaikovsky sufrió indecibles dolores abdominales, típicos del envenenamiento. El cólera no se manifiesta inmediatamente después de tomar agua contaminada, pero los síntomas del envenenamiento sí. La diarrea, sed, vómito y espasmos son compatibles con el cólera. El haberlo velado al aire libre sin ataúd a la vista del público no es compatible. La homosexualidad como causa suficiente para justificar el suicidio de una gloria nacional rusa es verosímil. Es, sin embargo, en ella en la que se basa la teoría del suicidio. Nuestro autor siempre tuvo esa inclinación homosexual, si bien le daba remordimiento y temor de que se divulgara este hecho. Es muy posible, quizás seguro, que una de las causas de su matrimonio haya sido desmentirlo o enmascararlo. Su homosexualidad siempre fue muy discreta y canalizada, como hemos visto aquí en algunas fotos, en las parejas de la alta sociedad como Bob Davidoff o Serge Kireyev, o desahogada con lacayos. Es que alguien se toma un plato de macarrones y luego se suicida. Los famosos vasos de agua y los macarrones. Tchaikovsky tomó en el restaurante Leiner vino blanco, un plato de macarrones y un vaso de agua no embotellada, a la que se le achaca el contener bacilo de cólera. Después,
Otro vaso de agua tomado en el lujoso departamento de su hermano Modesto es sospechoso de contener arsénico. Bueno, aquí tenemos la vista del laboratorio donde se manejó lo del cólera. Todo esto pasaba en San Petersburgo. El doctor Martínez Palomo dio entrada en este ciclo a la novela policíaca. En su plática de Bellini, al citar a la escritora Agatha Christie. Ahora yo me referiré a Sir Arthur Conan Doyle, quien hace decir a su archifamoso detective Sherlock Holmes en su novela Un crimen en Bohemia lo siguiente, comillas: uno comienza de manera insensible a retorcer los hechos para acomodarlos a sus hipótesis, en lugar de acomodar las hipótesis a los hechos. Así sucede en este caso, ya que en cada esquina, la esquina del cólera o la esquina del arsénico, los dos bandos tratan de introducir los hechos con calzador en sus hipótesis. Esto nos lleva de la mano otra vez de Sherlock Holmes, que señala que, después de que los hechos descarten las hipótesis más verosímiles, probablemente las más descabelladas pueden ser ciertas. Culpen a Holmes, no a mí, si señalo que Tchaikovsky pudo haber tomado el cólera en el vaso del restaurante y además el arsénico en casa de su hermano. Esto explicaría todos los síntomas, descabellado e increíble, pero no absolutamente imposible según la ley del cálculo de probabilidades, o más moderno, la física cuántica actual. Gastronomía y música. El restaurante Leiner, donde cenó Tchaikovsky y supuestamente tomó el 1 de noviembre de 1893, ya que falleció 7 días después, el famoso vaso fatal que tomó. Este restaurante fue fundado por un gastrónomo, F.O. Leiner, en 1885, en el número 18 de la Perspectiva o Avenida Alexander Nevsky de San Petersburgo. Los clientes eran de clase social elevada y habituales. Era una especie de club de lujo donde iban a cenar y charlar la aristocracia, la intelectualidad y los artistas, especialmente los músicos, después de las representaciones en el Teatro Alexandrinsky. Actualmente en ese lugar hay un anodino café de internet. Estuve yo pensando, después de la profusión de fotografías que pasó el doctor, ¿qué fotografía me quedó a mí que yo pudiera pasar? Pues bien, los macarrones famosos. En la historia gastronómica de la música, estos macarrones se suman a los célebres macarrones que ese epicúreo Rossini rellenaba uno por uno con paté de foie con una jeringa y una aguja. Esa jeringa, a su muerte, según Néstor Luján, fue subastada por una considerable suma de dinero. Abundando el tema que no se ha tocado aquí en todas las presentaciones de la gastronomía y la música, he de señalar que en los restaurantes más famosos del mundo, en el menú siempre hay 2 platos relacionados con la música. El Tournedo Rossini, que es un trozo de filete de res a las brasas con un top de paté de foie a medio derretir, y el postre Peach Melba, medio durazno en almíbar y helado de vainilla bañado con puré de frambuesas al kirsch. Este postre le fue ofrecido en 1900 por el padre de la gastronomía, el enorme chef del restaurante del Hotel Savoy, Augusto Escoffier, a la soprano australiana Nelly Melba, después de escuchar su soberbia interpretación de Lohengrin y profundamente impresionado por su entrada en escena como cisne en el escenario. Colofón. 9 días después de su muerte, 7 días antes de su muerte se estrena su Patética. Es enterrado con gran pompa en el cementerio de Tijivnova del monasterio Alexander Nevsky, cerca de las tumbas de sus compañeros y amigos Alexander Borodín, Mikhail Ivanovich Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov y Modesto Mussorgsky. No dejemos que las miserias como ser humano de Tchaikovsky empañen la majestuosidad de su obra. Es la inmortalidad alojada en un cuerpo mortal. Al contrario, debemos estar doblemente admirados de que haya podido componer tal música sufriendo tantos sinsabores. Su obra, popular entre el gran público, está incorporada al repertorio de las grandes orquestas, ballets y óperas. Incluye, entre otras, a Romeo y Julieta, la Abertura 1812, sus 3 ballets, Cascanueces, Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente, la Marcha Eslava, 4 conciertos, 6 sinfonías, de las cuales la última, la Patética, es la que acabamos de escuchar, 10 óperas, como La Dama de Picas y Eugeni Onegin, El Capricho Italiano, La Serenata para cuerdas, 3 cuartetos, 106 canciones y unas 100 obras para piano.
Rusia, no tanto en pintura, pero sí en literatura y en música, tiene prodigios. En música, su número de compositores es prolífica. Aquí los ven ustedes. Esto se explica por la enorme riqueza y fuerza de la música tradicional y el folclore ruso, cuyas raíces se proyectan en su música culta. Tchaikovsky, sin embargo, fue un puente de unión entre esa música tradicional y la música clásica occidental de su tiempo. Conclusión: el doctor Harrison, en su Tratado de Medicina Interna, dice: ninguna de las manifestaciones clínicas o de laboratorio de envenenamiento por arsénico son específicas. El diagnóstico definitivo únicamente depende de la presencia de arsénico en la orina o en el cabello. También señala que si bien el diagnóstico clínico de cólera ante un médico avesado puede ser evidente, la certeza 100% absoluta se basa únicamente en la observación microscópica del bacilo en las heces, de su cultivo o de las pruebas de aglucinación. Como ninguno de estos procedimientos absolutamente definitorios está disponible, cabe concluir con el doctor Martínez Palomo, y lo cito a él: lo único seguro es que hasta hoy no hay pruebas del suicidio, como no las hay del cólera. Terminamos así, pues, este extraordinario ciclo de 10 conferencias y 10 comentarios en torno a la música y la medicina, en que se han desmenuzado a 10 compositores de los más famosos. Quedan muchos más que esperamos el doctor Martínez Palomo aborde en futuros ciclos. Esta colosal obra, que tanto placer intelectual nos ha brindado, hace que, haciéndome sin duda portavoz del numerosísimo público que abarrotó esta majestuosa sala, desde el pasado mes de febrero, deba decir para concluir, doctor Martínez Palomo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Botey. A continuación, Lourdes Zambriz, soprano. Acreedora de múltiples premios, medallas y reconocimientos, esta soprano mexicana se ha distinguido por su gran versatilidad, con un amplio número de éxitos cosechados desde su época de estudiante. Ha cantado bajo batutas nacionales e internacionales de reconocido prestigio y su calidad interpretativa la ha llevado a alternar con renombrados cantantes. Ha sido solista de las más importantes orquestas mexicanas y de agrupaciones internacionales, y además de la ópera ha participado en comedias musicales y fue conductora del programa de televisión Viva la Zarzuela, transmitido en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado numerosas giras por Europa, América, el norte de África, el Medio Oriente y cuenta con numerosas grabaciones. Verónica Alexanderson, mezzosoprano. Es reconocida por su musicalidad, presencia escénica y solidez artística. Se ha desenvuelto con éxito tanto en el género operístico como en el de la música de concierto sinfónica y de cámara, siendo invitada regularmente a formar parte de la programación de la Ópera de Bellas Artes y de numerosos escenarios operísticos de México. Verónica Alexanderson ha desarrollado una intensa actividad vocal de cámara, pisando importantes escenarios mexicanos y de países como Alemania, Bélgica, Italia, Francia, España, Portugal, Rusia, Grecia, República Dominicana, Colombia y Guatemala. Su interés por ofrecer experiencias escénicas innovadoras la ha llevado a participar en puestas escénicas multidisciplinarias y espectáculos teatral-operísticos. Es integrante y miembro fundador del Cuarteto Femenino Stregue y del Cuarteto Vocal Arbeiros, con quien recientemente grabó un disco con ciclos de canciones de Brahms, y próximamente saldrá a la luz el disco Lilas, con música de compositores rusos con acompañamiento de piano. Carlos Alberto Vázquez, pianista. Ha trabajado y ha estado bajo la tutela de maestros vocales y repertoristas de reconocido prestigio. Ha trabajado con directores como Kamal Khan, Lucy Arner, Marco Balderi, Guido María Guida, Enrique Diemec, Enrique Patrón de Rueda, Alfredo Domínguez, Francisco Rettig, Tito Capobianco, entre muchas connotadas batutas. Con un amplio repertorio operístico, ha desempeñado su labor como acompañante en el Conservatorio de Música de Puebla, la Escuela Superior de Música de Limba y en el programa de Jóvenes Artistas. Actualmente se encuentra trabajando como pianista repasador en la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. En esta maravillosa noche de nuestro encuentro, no podría dejar de declararte mi amor.
quien ha sufrido, solo y apartado de cualquier alegría, puede entender mi dolor. De Rajmáninov. No cantes ante mí, oh preciosa, las tristes canciones de Georgia. Ellas me recuerdan otra vida y la tierra lejana.
aguas de primavera. Aún los campos están llenos de nieve blanca. El deshielo se acerca. Las gotas resplandecen mientras caen. La primavera ha llegado. Somos jóvenes emisarios de la primavera, anunciando su llegada. Los brillantes días de mayo llegarán de nuevo, moviéndose en una danza en el tren de la primavera. Con un enorme gusto y enorme agradecimiento a la Fundación, al doctor Martínez Palomo, por la invitación a esta serie de conciertos que nos han llenado muchísimo de tanta música, de tantos autores. Muchísimas gracias. Hemos preparado en esta última, bueno, nunca la última, un pequeño regalito, es como una cereza del pastel. No hay dos cerezas. Hay otra cereza. Bueno, esta es sorpresa. En realidad es una versión muy libre de una de las obras, quizás la más conocida, de Sergei Rachmaninoff, que es su vocalista.
Sergei Rachmaninov, Las lilas. Caminando por el prado lleno de rocío, quiero respirar el aire fresco y a la sombra perfumada, rebosante de lilas, buscar mi felicidad. Muchas gracias, Lourdes, Verónica y Carlos Alberto. Muchas gracias. Nuestro director general, doctor Alejandro Carrillo Castro, les tiene un mensaje. Bien, primero que nada, en nombre de la familia Alemán, del patronato de esta fundación, les queremos agradecer a todas y todos ustedes muy cumplidamente su asistencia reiterada y entusiasta a esta formidable colección de conferencias que nos ha regalado el doctor Adolfo Martínez Palomo y en la que hoy nos hizo favor de hacer un inteligente, ameno y muy ingenioso comentario el doctor Marco Aurelio Boitey Estape, en la que tuvimos además el privilegio de escuchar esas voces extraordinarias de doña Lourdes Ambrís y de doña Verónica Alexanderson. Quizá parafraseando, y si me lo permiten ustedes, esa obra de Shakespeare, lo que bien empieza, bien acaba, podemos decir, quizás sin hipérbole, que lo que bien empieza todavía termina mejor. Y hoy verdaderamente fue, a mi juicio, un final no solo feliz, sino extraordinario, con esta última de, espero, la primera serie de conferencias en torno a la música y la medicina que nos han obsequiado el doctor Martínez Palomo y una pléyade de amigos suyos médicos. Tengo entendido que el éxito que ha tenido esta serie de conferencias ha llevado al Colegio Nacional a pedirle al doctor Martínez Palomo que lo repita en otro auditorio un poco más grande, pero tuvimos el gusto y el privilegio de que aquí fuera esta primera serie, que para ventaja de quienes asistieron y también de quienes no asistieron, no pudieron asistir a todas, quedaron filmadas y
con el apoyo del Colegio Nacional y de la Fundación, las vamos a poder tener probablemente en un mes más, los 10 discos, para que los puedan disfrutar ustedes y compartir con sus amistades. Les queremos pedir tan solo que a la hora de la salida nos llenen un papelito simplemente para saber si están interesados en conseguirlos y que nos digan a dónde les podemos informar para que puedan pasar a recogerlos. Una súplica más también, porque hemos recibido sugerencias de muchas amigas y amigos nuestros que han asistido a esta serie de conferencias diciendo, ¿y qué sigue? Bueno, hay muchas cosas que vamos a poder añadir a estas presentaciones literarias y veladas musicales y conferencias de la calidad de la que hemos escuchado en estas últimas 10 sesiones, pero sí nos ayudaría mucho si ustedes pueden ser tan amables de mandar algún comentario a la página internet de la Fundación, que es Fundación Miguel Alemán @ma.com.mx. Aquí afuera les podemos dar, señalando dos cosas: una, si les pareció interesante la serie de conferencias, y segundo, qué sugerencias nos pueden formular sobre temas que les gustaría que se pudiera dar en los próximos jueves o miércoles que en esta biblioteca mexicana de la Fundación Miguel Alemán vamos a seguir teniendo. Yo solo quisiera señalar dos últimas cosas. La primera, que sin duda alguna al expresidente Miguel Alemán y desde luego a sus hijos, a él le hubiera dado mucho gusto saber que esta biblioteca, en donde se reunía con sus amigos y amigas más dilectos, ha servido también para que se puedan tener estas sesiones literario-musicales a la altura a la que nos han llevado nuestros amigos, el doctor Adolfo Martínez Palomo, y quienes nos han hecho el favor de acompañarle con sus comentarios. Segunda, que es muy claro, así que queda demostrado que quienes se dedican profesionalmente a algún ámbito de las ciencias no están desconectados tampoco del mundo de las humanidades y sobre todo de la estética. Decía, tengo entendido que Platón y luego Aristóteles, que el triángulo vital de la existencia humana estaba compuesto por la lógica, la ética y la estética. Y creo que hoy hemos tenido, y sobre todo en las últimas 9 sesiones, también un ejemplo muy claro de que los seres humanos completos en la más vieja tradición renacentista y clásica pueden combinar información, investigación, estética, y en el caso del doctor Martínez Palomo lo hemos visto, además de todo, ingenio y pasión, y nos han transmitido precisamente todas estas cualidades humanas llevadas al máximo de sus extremos. Yo quisiera agradecerles pues a todas y todos ustedes que hayan hecho posible el éxito de esta serie de conferencias, y de manera muy especial a quien yo tuve el privilegio de conocer simplemente como el coordinador del programa de investigación en salud de la Fundación Alemán, y me he encontrado con que es un ser humano de una extraordinaria calidad, no solamente en el ámbito de su disciplina científica, sino de todas las potencialidades de los seres humanos. Y por eso, para la Fundación Miguel Alemán, es muy grato agradecerle al doctor Martínez Palomo, y espero que ustedes me acompañen, no solo con un aplauso, sino también como artista con un bravo, bravo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo quiero que reservemos este bravo y este aplauso para dos personas excepcionales, Verónica y Lourdes. Por favor.
Muchas gracias a todos. El maestro Vázquez tuvo que irse porque tiene concierto, entonces nos despedimos, aunque sea virtualmente. Gracias a todos por su apoyo. Señoras y señores, muy buenas tardes. Doctor Martínez Palomo, fue un gusto. Les agradecemos su presencia y les invitamos un vino de honor. Buena noche y quedan en su casa.